pues mi profesión, bien dice Arturo, soy licenciado en psicología clínica, especialidad en la clínica, también soy educativo, psicología educativa y clínica. Este, ¿Qué más? Esa es por la parte, digamos, académica o por la parte de mi trabajo exterior. También doy consultas de medicinas alternativas. Y por la parte ya de la institución de la Suprema Orden del Aquarius, pues tengo el grado de GATPA y más o menos un aproximado como de 40 años haciendo disciplinas, haciendo todo lo que creo que ustedes ya tienen esa idea de las disciplinas que llevamos, ¿verdad? Alimentación, las asanas, el baño de agua natural, la gimnasia, que es lo elemental que nos pide nuestro maestro, el maestro de la Ferrier, como propuesta para que en esta era las personas pues vivan sanas, vivan felices, vivan seguras de sí mismas, no entren en tantos conflictos. Otra parte también importante que propone el maestro de la Ferrier para esta era es justamente lo que decía Arturo, el asunto del estudio, el asunto de ir Perdón. preparándonos, eh, capacitándonos. Propone el estudio para ir descubriendo los misterios mayores, dice él. Hay misterios menores y hay misterios mayores. En esta era se propone conocer todos los misterios, tanto mayores como menores. ¿Cuál es el principal misterio mayor? El universo, ya se empieza a hacer un trabajo a profundidad la ciencia con esto, pero el principal misterio mayor es el ser humano. Y entonces este tema justamente le propuse a Arturo que estudiáramos este tema porque este tiene que ver justamente con el concepto que tenemos nosotros de la divinidad, como usted le quiera llamar, divinidad, Dios, Jehová, Altísimo, Eterno, como le quieras llamar. Esa entidad o esa condición de luz que nosotros llamamos divinidad, Eterno, Altísimo, como le quieras llamar, se manifiesta a través de leyes. ¿Cómo damos fe y testimonio de ellos nosotros aquí en la tierra? Pues a través de esas leyes que son las que ahorita vamos a, a estudiar. Y me doy por bien servido que les pueda yo despertar ese interés, esa curiosidad para seguir investigando sobre esto que vamos a hablar. Afortunadamente, ya la ciencia se ha ido avanzando y ha ido comprobando esto que nosotros ahorita vamos a empezar a estudiar, o ya la mayoría de ustedes tal vez ya la conozca, pero es un librito, es una recopilación que se hizo, aparece por primera vez en 1908, como un texto, le ponen el nombre de Equivalión, aparejado a ello aparece otro que se llama la Tabla de Esmeralda. Los que hacen esos escritos se denominan Hermes Trismegisto, así se pone. Y ahora ya se sabe que fue un escritor de Estados Unidos que utilizó ese seudónimo y entonces puso eso. Pero resulta que ese libro, con esas 7 leyes que ahorita vamos a abrirlas para que las empecemos a estudiar de una manera coloquial, por eso le pusimos implicaciones, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de que esté sucediéndonos en la vida cosas, no estemos encontrando respuesta a lo que nos está pasando y simplemente le ponemos conceptos de bueno o malo, de favorable o desfavorable, sin saber que todo lo que nos está ocurriendo está regido por esas leyes que estamos o favoreciéndolas o transgrediéndolas, una de las dos. Por lo tanto, en el concepto de divinidad no existe lo bueno o lo malo. Imagínense que hubiera un Dios que fuera malo. Las cosas que nos ocurren, nosotros aquí le hemos puesto el valor moral de bueno o malo. Pero para la divinidad, para el eterno, no hay bueno o malo, simplemente hay una consecuencia, ya sea positiva o una consecuencia que no sea positiva. Entonces, eso es lo interesante de esto, de estas leyes que ahorita vamos a estudiarlas. Era importante que estuviera el PowerPoint para que eso nos fuera dando una guía acerca de cómo vamos a ir nosotros abriendo ese estudio. Vamos entonces ya a iniciar formalmente el tema. Aquí está.
la creación de esto. Estas leyes están condensadas en un librito que se llama El Kybalión, ya es de dominio público esto. Anteriormente era nada más para aquellos que estaban interesados en estos misterios, que eran muy pocos a nivel mundial, y entonces eran grupos nada más herméticos, grupos esotéricos que nada más tenían acceso a este tipo de literatura. Ahorita ya se ha abierto con esto de las redes y con esto del internet y con todo esto, y entonces ya dejó de ser hermético, ya dejó de ser eh, secreto, pero el conocimiento sí se volvió discreto en esto, porque podemos tener un conocimiento de tipo intelectual nada más, pero no en la vivencia, y entonces finalmente de nada sirve, como dice el maestre de la Ferriera, el hecho de que no funciona, el hecho de que tú aquí intelectualmente tengas un dominio de las cosas, pero en la realidad no lo estés aplicando, ¿no? Entonces, este es un librito que se escribe o que se recopila en 1908, resume la enseñanza griega y egipcia hermética, lo resume en esas 7 leyes, sencillitas nada más, ahorita las vamos a ver, y están atribuidas a Hermes Trismegisto. Ya les hice un paréntesis que fue un escritor, entonces obtiene este nombre, donde él recopila esta información. Ese grupo anónimo por tres iniciados, dice aquí, se exponen los 7 principios, explican la naturaleza del universo, hasta dónde llegan, hasta dónde llegó ese conocimiento resumido, fíjate, en la naturaleza del universo, el funcionamiento de la mente y la posibilidad de la transmutación mental. A la par de eso, ofrece herramientas o ofrece estrategias para comprender la realidad que cada uno de nosotros vive a través de esa sabiduría aparentemente oculta. Realmente no está oculta, está aquí. Está aquí, simplemente no la vemos, no la palpamos, pero en el hecho de la vida se te van presentando siempre se te van presentando actos que te van diciendo a ti por dónde debes andar. Como no conocemos este tipo de cosas, pues simplemente nos vamos a caer en baches, nos vamos a dar topes y nos vamos a estar lastimando porque no vamos caminando por la vida con los ojos abiertos. No vamos poniendo atención a todos esos mensajes que nos van llegando. Nos van llegando los mensajes, como no sabemos interpretarlos, viene la consecuencia de estas acciones. Pero todo, absolutamente todo, no hay nada que ocurra en tu vida que no esté informado previamente a ello. Solo que, bueno, pues no le hacemos caso o si no, o muchas veces ni siquiera sabemos de lo que está pasando con nosotros. Entonces, este librito, el Kybalión, está compuesto de 7 leyes. Fíjate, el propósito del Kybalión: comprensión de la verdad oculta. Ese es el primer propósito. Busca proporcionar herramientas para comprender y abrir las puertas internas del conocimiento oculto. Esto es muy interesante porque una vez, y ahorita vamos a entrar, los que ya tienen acceso a esta información, espero que les refresque esto la memoria y entonces como que caigan en cuenta de, ahí hay una lucecita por donde debo andar caminando. El que no ha tenido acceso a esta información, entonces le va a abrir un panorama, se van a dar cuenta muy amplio acerca de lo que es la existencia, le va a abrir un panorama acerca muy amplio de lo que es la divinidad. El otro propósito es la transmutación mental, que es la comprensión de estos principios para transmutar tu mente y alcanzar una mayor comprensión de la realidad. Porque todo está aquí adentro, ¿eh? Todo está aquí en la mente. De hecho, la realidad es una nada más para todos. Cada uno la interpreta de acuerdo decimos nosotros coloquialmente, al estado de conciencia, pero en términos académicos, a la comprensión que tú estás teniendo. En la manera de la comprensión que tú estás teniendo es como interpretas la realidad que estás viviendo. Pero la realidad finalmente es para todos. El punto es la interpretación que nosotros le damos a eso que estamos viviendo. Estos conocimientos entonces te permiten a ti tener un criterio más amplio de lo que estás viviendo. Y al tener un conocimiento más amplio, un criterio más amplio, pues tienes mayor capacidad de toma de decisiones, mayor capacidad de elección también, mayor capacidad de tener una presencia y poder hacer algo, y esto es muy importante, por los otros. Porque qué hace mayor a un ser humano? Lo dice el Cristo. ¿Quién es el superior entre nosotros? El que más sirve, el más humilde, ese es el superior de todos nosotros. No es el que se anda pavoneando o el que tiene la chequera llena. No. Lo pone él muy simple en esas palabritas ahí.
Recuerden ustedes que la Biblia es un libro también con conocimiento oculto muy profundo que hay que ir interpretando, así como por gotitas, irlas interpretando y nos va dando muchísimas, porque todo lo que escribieron ahí de lo que dijo el Cristo son perlitas de oro en las que hay que ir sacando lo que yo voy a realizar en esta vida como propósito. La primera ley para los que ya la conocen, como recordarlo nada más, es que todo es mente. Se llama la ley del mentalismo. Fíjate cómo lo interesante de esto. Dice, el todo es mental, el universo es mente, todo está hecho de mente. El todo es un conjunto totalizador, nada hay fuera del todo, todo está aquí adentro. Y antes de que tú vayas a hacer algo, primero fue aquí adentro de la cholla, como pensamiento. El pensamiento se materializa y tú ni cuenta te das. Tú ni cuenta te das porque justamente esa es la ventaja de cuando estás consciente de estas 7 leyes. Cuando estás consciente de estas 7 leyes, no las transgredes y estás atento. Por ejemplo, el pensamiento, por ejemplo, esta ley del mentalismo. Por eso pusimos implicaciones, porque aquí, bueno, es del dominio público esto que les estoy diciendo. Pero vamos a bajarlo a este plano de la realidad en el que todo es mente. Sí, todo es mental. ¿Estás atravesando ya una prueba muy difícil en tu vida? Echa atrás un poco de pensamiento nada más, un poco de recordatorio atrás. Y ubícate en qué momento empieza a ocurrir lo que te está ocurriendo ahorita. Y cuando descubras en qué momento empezó a ocurrir, te detienes. Porque puedes cambiarlo, puedes cambiarlo. Ahorita las neurociencias están dando explicación acerca de cómo todo el procesamiento neuronal aquí adentro, todo el procesamiento cerebral, se materializa aquí en el plano. Fíjate, hay un personaje, ¿cómo se llama este personaje? Que es el que hace un estudio muy profundo acerca del agua, porque decían que el agua no tenía capacidad de poder, no tenía capacidad de magia, capacidad de transformación el agua. Este, ¿cómo se llama? Yamamoto, Maremoto. Me voy a recordar ahorita el nombre de este japonés que hizo un estudio muy interesante acerca de las partículas del agua en relación con el pensamiento de uno. Entonces pone unas aguas en donde los sujetos, ahí es un agua donde hay vibraciones ahí, hay pensamientos ahí, hay cosas no positivas y entonces las moléculas de esa agua empiezan a tomar una forma. Va al agua de otro lugar en donde hay armonía, donde hay buen pensamiento, donde hay convivencia, y entonces empieza a estudiar las partículas de esa agua. Y entonces compara las partículas de las aguas, son las mismas aguas. Pero la vibración que estamos emitiendo como seres humanos a ese elemento de la naturaleza las transforma. Y eso es algo sumamente importante, fíjate. Porque si transforma el agua, que es un elemento fluido, ¿qué no puede transformar en tu vida los pensamientos? ¿Para bien o para no bien? Pon atención en esa primera ley porque con esa arranca los principios estos de la conceptualización de la divinidad, la ley del mentalismo. Entonces la neurociencia ya empieza ahorita a estudiar y a darnos respuesta acerca de cómo un pensamiento aquí en el plano de la materia puede materializarse y puede transformar. Todo lo que nosotros gozamos, esta computadora, este internet, esta comunicación que estamos teniendo desde Nicaragua, desde Japón, desde donde estén, es gracias a que el pensamiento primero se vio aquí. Y una vez que ya se hizo el pensamiento aquí, entonces lo bajamos al plano de la realidad y aquí está. Muy interesante este punto y hay que ponerle mucha atención porque es la ley número 1, la ley del mentalismo. Todo es mente, acuérdate, todo es mente y nadie está exento de esta ley. Todos estamos sujetos a las 7 leyes. Esto es muy importante que sí quede claro porque todos estamos sujetos a estas leyes. Todos, todo el planeta, todo el mundo, todo el universo está sujeto a estas 7 leyes. Si trabajamos en favor a ellas, tu vida va a cambiar completamente. Si transgredimos las leyes estas,
va a ocurrir también algo en tu vida. Y no es un asunto de terrorismo espiritual, ni místico, ni nada de esto. Es simplemente el hecho de que, ya las conozco, pues entonces las voy a trabajar a favor, con la atención de que todo lo que empiece a hacer ahora sea consciente. Fíjate la palabra, esas que se utilizan de la conciencia. La conciencia. ¿Son actos conscientes o son actos inconscientes? ¿Hay casualidad? Bueno, ya ahorita la mecánica cuántica ya nos explica que la casualidad no existe y eso es bien interesante. Ahorita las ciencias académicas formales nos están dando explicaciones de esto que los sabios, los antiguos, los esoteristas de los siglos pasados ya lo sabían. Porque en aquellos años era ciencia, esto que después se volvió mística y se volvió esoterismo. Pero inicialmente fue ciencia en aquellos siglos. Ahora ya la mecánica cuántica ya nos explica por qué no hay casualidad. Ya cuando veamos la ley se van a dar cuenta de ese punto, pero es muy interesante esto que ahorita las ciencias afortunadamente nos están dando razón acerca de esto. La física cuántica nos está explicando cómo eso de que dicen que el aleteo de una mariposa provoca tal huracán o tal tormenta en el otro lado de la Tierra. Y ya nos están explicando esto. Cómo en la teoría del caos hay orden. Wow, uno dice, a ver, ¿cómo está esto? Justamente las ciencias modernas nos están dando la razón ahorita, o nos están explicando lo que estos sabios de hace años ya venían informándonos. Esta es la primera ley, la ley del mentalismo. La segunda ley, perdón, la compañera Alba levantó La, la la mano. ¿Quiere hacer hermana, una la pregunta? hermana, la hermana Alba de Memphis, Tennessee, quiere hacer una Sí, por favor, que intervención. sí. Sí, sí, por favor, Adelante, adelante. hermana, por favor. El nombre es Masaru Emoto, el Ese. científico. Tanto gusto, Emotos. hermana. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama? Alba. Alma. Alba, muchas gracias, Alba, muchas gracias. Sí, él justamente. Busca en literatura de él porque sus investigaciones son muy interesantes y te va a dar mucha respuesta también acerca de que el agua que tomas, el agua con la que te bañas, hay que bendecirlo. Después vamos a hablar también de lo que quiere decir la palabra bendecir para que no nos tomemos como religiosos, sino porque tiene sentido. Bendecir es bien decir. ¿Ven? Entonces lo vamos a hablar más adelante. La segunda ley, la ley de la correspondencia. El concepto, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Es decir, hagamos lo que hagamos en el nivel microcosmos, o sea, aquí como humanos, como seres, lo haremos o se refleja y que se refleja también en el nivel macro, es decir, hacia afuera, o viceversa. Incluso los hábitos más pequeños influyen en nuestro comportamiento. Al hacer cualquier cosa, también haremos todo. Si descuidamos un área de nuestra vida, lo más probable es que el resto de las áreas también se vean afectadas. Esa ley de correspondencia es muy interesante porque va favoreciendo o va arrastrando, ¿no? Entonces, porque lo que está sucediendo aquí también está sucediendo afuera. En el mismo momento están sucediendo ambas cosas. Tú no estás desligado a ello. Esa es la correspondencia. Establece que hay armonía en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Significa que todos los planos de existencia están conectados y en correspondencia. Todos, fíjate. Y que existe una fractalidad que los compone por la cual los mismos patrones que rige el cosmos, es decir, el macrocosmos, se reflejan en el microcosmos, es decir, en nosotros. Recuerden ese concepto que decía Carl Sagan, que somos polvo de estrellas. Es interesante ese concepto que tenía él. Así el macrocosmos se encuentra en el microcosmos y viceversa, por lo que todo está conectado y cada nivel de existencia es un reflejo de otro. Los sistemas solares, las sociedades, la vida, la tierra, reflejan lo mismo. Es más, si nosotros así en esta ley de correspondencia nos vamos al plano mineral, se darán cuenta que también hay una correspondencia con nosotros, porque pregunto, ¿tú tienes calcio en tu cuerpo? ¿Tú tienes zinc en tu cuerpo? ¿Tú tienes selenio en tu cuerpo? ¿Tú tienes hierro en tu cuerpo? Claro que lo tienes. Entonces estás en un plano de correspondencia con el plano mineral, con el reino animal.
¿Tienes cosas de animales? Claro que las tienes. ¿Tienes cosas vegetales? Claro que las tienes. Las tenemos, todas las tenemos. Estamos en esa correspondencia. Estamos, como decía mi maestro, íntimamente ligados. Por eso es que debemos tener respeto a todas las manifestaciones. A todas absolutamente debemos tenerle respeto porque todos estamos ligados a ese punto, a esta ley de la correspondencia. La tercera ley es la ley de la vibración. Fíjate, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente, del espíritu, las que no son sino el resultado de varios estados vibratorios, desde el origen no material de todo hasta la más pequeña forma de materia, todo está en vibración, absolutamente todo está en vibración. Esto significa que todo el universo, o todo en el universo, desde lo más denso hasta lo más sutil, está en constante movimiento en diferentes niveles vibratorios. Es por ello que sin movimiento no hay existencia. La ley de vibración es muy, muy interesante. Ahora ya se han popularizado, ya se han socializado muchas palabras como esta de la vibración. Ay, es que tu vibra es muy pesada. Ay, es que yo me junto contigo porque tienes una vibra muy bonita. Si yo paso por un bar, por una cantina, hay una vibración muy, muy, muy densa. Si yo paso por una iglesia, hay una vibración X. ¿Cómo lo sientes? La explicación es que existe la ley de vibración y esa ley de vibración tiene que ver con una ley que después se hizo muy popular. ¿La recuerdan? La ley de atracción. Esa famosa ley de atracción que después se hizo muy, muy popular en los años 80, 90, la ley de atracción, pues tiene que ver justamente con la vibración. Vibras y atraes la calidad de vibración que tú tienes. Eso es muy interesante, fíjate bien. Atraes la calidad de vibración que tú tienes. ¿Han oído hablar de esos elementos que no los vemos, pero que andan aquí haciendo travesuras que se llaman íncubos y súbcubos, elementales? ¿Han escuchado esa palabra? Después vamos a hablar sobre ello cuando hablemos un poco acerca de la magia. Y entonces esos elementales están en el ambiente, están ahí, adentro de tu casa, afuera, te persiguen, andan alrededor de ti, ahí están. Por eso, una recomendación oportuna y prudente es que en tu casa, por favor, haz de tu casa tu santuario. Fíjate, hogar, ¿sabes qué quiere decir? Hogar viene de una palabra derivada lar. Lar quiere decir hoguera, fuego, calor, protección. Aprovechando ahorita, porque ya estamos ahorita en esto, tu casa la puedes cambiar haciéndola algo sagrado para ti. Tu recámara, tu casa. Coloca un fuego. Mantén ese fuego encendido en tu casa. Es muy fácil hacerlo. Agua, una velita, una mechita, aceite y la prendes. Y déjala ahí, manténla encendida. Eso va a empezar a absorber todos estos elementales que les estoy hablando que no tienen más que hacer travesuras en la vida de uno. Los van jalando, van limpiando tu hogar. Pero como decía mi maestro Estrada, ¿cuál es la primera razón para empezar a hacer un lugar sagrado? Tenerlo limpio. Bien, entonces esta es la ley de vibración. La ley de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Una piedra tiene vibración. Todo absolutamente en el universo hay una vibración interna por la cual se aparean o se juntan, ¿no? Estamos aquí reunidos porque todos estamos vibrando en este plano de la enseñanza, del aprendizaje. Entonces estamos aquí. Me está tocando a mí hoy, después le va a tocar a alguno de ustedes y aquí vamos a estar reunidos porque esa es la vibración que nos está atrayendo. Cuarta ley, la ley de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Amor-odio, fíjate, me estoy ahorita nada más en este punto. Ahorita vamos a hablar de esto. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio incorpora la verdad de que todas las cosas manifiestas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos.
iguales en naturaleza, pero con múltiples grados entre los dos extremos. Eso se llama continuum, ¿no? Ese es un continuo, es un espectro. Distintos en polaridad, idénticos en naturaleza, ambos se atraen y se armonizan en el equilibrio del cosmos. El principio de polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria de grados que va de lo positivo a lo negativo, siendo lo positivo de naturaleza superior a lo negativo. Sin embargo, se debe igualmente considerar que a nivel más profundo realmente estos conceptos opuestos son complementarios e se interrelacionan como dos caras de la misma moneda. La polaridad mantiene el ritmo de la vida, conocemos la existencia de algo por el contraste de su opuesto, así encontramos luz-oscuridad, siempre van a estar, observa esto de la polaridad, siempre. Amor-odio, espíritu-materia, vida-muerte, bien-mal, sabiduría-ignorancia, vigilia-sueño, hombre-mujer, valor-miedo, alegría-tristeza. Y toda la experiencia que tú estás viviendo ahorita, si es una experiencia buena, tendrás que vivir la otra parte. Si estás viviendo una experiencia mala, tendrás que vivir la otra parte. Siempre, porque en ese continuum nos vamos moviendo. Justamente les decía yo que si tenemos que estudiar el misterio mayor, es estudiarnos a nosotros mismos. A ver, me está yendo muy bien, entonces tengo que hacer un ahorro, tengo que hacer algo y estar preparado, porque si yo conozco la ley de polaridad, si yo conozco la ley de vibración, si yo conozco la ley de correspondencia, debo andarme con cuidado. Cuando uno trabaja estas 7 leyes y las logra uno manejar y apropiarse de ellas y llevarlas a profundidad en la vida de uno, recibe el nombre de justo. ¿Vale? Esos son los sabios, los justos. Ley de polaridad. 4. 5. La ley del ritmo. Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La ley del ritmo. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio va unido al principio de polaridad. Y en el principio, siempre que haya una acción, habrá una reacción. Un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, lo que provoca movimiento y ciclos, un ritmo. Esta ley rige para todos. Soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Se manifiesta en los ciclos de la naturaleza y el universo, en la creación como en la destrucción de lo material, en el progreso como en la decadencia, en la vida y finalmente en los estados mentales del hombre. Nos indica que no importa qué tan mal está tu vida, puede mejorar. Todo fluye y refluye. No siempre podemos ganar ni siempre podemos perder, porque debe existir un balance y un flujo que mantenga la existencia. Pues la existencia no puede ser estática y por ello no todo perdura. Al contrario, y afortunadamente agrego, todo cambia, todo vibra, todo fluye y refluye. Y esto es muy importante, estar atento a esta ley, porque hace un momento les decía, todos estamos regidos por ella, todos estamos sujetos a estas leyes, a las 7 leyes, todo el universo, todo. No hay una persona que no esté así, en este punto. Ley del ritmo. La ley de causa y efecto, la número 6. Fíjate, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio afirma que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Nada ocurre casualmente. Todo ocurre causalmente, fíjate. La suerte y la desgracia es una palabra vana. Este principio encierra la verdad de que la casualidad es solo un término que indica la existencia de una causa no reconocida o percibida. Que el fenómeno es continuo, sin soluciones de continuidad. Este ciclo de causa y eventos sucesivos sería el motor que mantiene la existencia del universo, al generar un universo no estático. La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es el que viene, llega u ocurre como consecuencia
o resultado de de un acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía creadora del todo. Los hinduistas, los budistas le han puesto la ley del karma. Creo que sí la han escuchado ustedes y todo es del dominio público ahorita la famosa ley del karma, ¿verdad? La contraparte de la ley del dharma, que es en donde empecemos a hacer acciones buenas nuestro karma no sea tan fuerte, o como dicen los cabalistas, no se aplique tanto rigor en la vida de nosotros. Bien, entonces esta es la ley de causa y efecto. Y finalmente la ley de género es la ley de la generación, se manifiesta también en todos los planos. Todo tiene su principio, masculino, femenino, activo, pasivo. Estos dos géneros existen en todo. En el plano físico, lo más inmediato que se nos ocurre con la ley del género es la sexualidad. Y de la unión de las dos polaridades surge la creación, justamente la generación. El principio de género hace referencia al género en su sentido hermético, más allá del concepto de género biológico. Este principio establece que no todos los seres y fenómenos son iguales en su concepto, con los cuales los clasificamos o identificamos por lo que se distingue en su naturaleza por su género, activo o pasivo, y es por ello que los principios complementarios se buscan para continuar existiendo o para complementarse. De este modo se requiere de los géneros complementarios para mantener los ciclos de la vida, aunque en su origen realmente los géneros se reflejan unos en otros y son iguales en correspondencia. Esta es la ley del género. Gracias a esta ley, el planeta no se va a acabar, la humanidad no se va a acabar, por lo menos en estos 2000 años que vienen. Lo asegura la ley del género. Es que hay guerras, es que hay inundaciones, es que hay terremotos, es que hay tsunamis, es que hay epidemias, es que hay catástrofes, es que hay todo lo que quieran decir y las va a seguir habiendo. Pero la humanidad está asegurada. Esto es importante que sepan. La humanidad está asegurada. Hay principios, estos 7 principios que ahorita acabamos de ver de una manera así, le dimos un repaso muy rápido, hablando más que nada de las implicaciones, pero se habrán dado cuenta que estas 7 leyes expresadas aquí en el planeta Tierra simplemente aseguran que la humanidad no se va a acabar, no se va a destruir, que está pasando todo eso, sí, sí es cierto. Uno no puede negarlo, ni tampoco puede ponerse en un plan del que no. Sí, está ocurriendo, claro que está ocurriendo, pero hay más cosas buenas. En esa correspondencia hay tantas cosas buenas como lo que está ocurriendo por el otro lado, ¿sale? Estas son las 7 leyes. Agregué otra más que se llama la ley de autorresponsabilidad. Fíjate, son 6 leyes de esta ley que se llama autorresponsabilidad. Stephen Covey es el que se idea estas 6 leyes. Fíjate la primera que dice, estas leyes tienen que ver ya nada más con el ser humano. Las 7 leyes que vimos tienen que ver con el universo, tienen que ver con el planeta y tiene que ver contigo y con los elementos, con los reinos de la naturaleza. Estos tienen que ver nada más contigo directamente. Fíjate el primero. En vez de criticar, guarda silencio. Fíjate la afirmación, en vez de criticar, la respuesta guarda silencio. ¿Podrás? Pregúntate, ¿podré? 2, en vez de reclamar, da una sugerencia y te vuelves a preguntar a ti mismo, ¿podré? Tercera, en vez de buscar culpable, busca soluciones y nuevamente te lanzas el reto para ti mismo, ¿podré? En vez de hacerte la víctima, hazte el ganador. En vez de justificar tus errores, aprende de ellos. Quédate callado, sé humilde cuando te está sucediendo algo. En vez de juzgar a las personas, juzgo mis propias actitudes. Wow, dices, ¿puedo con esas 6? Por lo menos hay que intentarlo.
y estar muy pendientes, muy pendientes cuando se presente la oportunidad de esto. Por eso cuando se presenta un enemigo y nos empieza a decir cosas que nos están lastimando, son grandes oportunidades para dominar nuestras reacciones, nuestro espíritu, nuestra condición personal. Esas personas nos están dando esa gran ayuda de cerrar filas con uno mismo. Bien, comentarios hasta aquí, dudas, preguntas. Ah, sí, una curiosidad. Sí, Ok, bueno, creo entender el principio de la correspondencia. Ok, lo acepto, como es arriba es abajo. Bueno, está bien, pero creo que hay parte de mí que quizás no entienda, no comprenda completamente, porque quizás el ambiente cristiano o católico donde yo me crié, como que queremos que haya un lugar mejor en el que vivimos. No sé si me debe explicar, por ejemplo, sí. queremos creer que el cielo, pues, es un mejor lugar que aquí. ¿Por qué es igual? ¿Por qué tiene que ser igual y no un lugar mejor? Esa pregunta es muy interesante, Alba, porque todo está basado en base a creencias, fíjate. Dices, es que los cristianos y las personas católicas y las personas que estudian esto nos han prometido que en el cielo está mejor que aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cuál es el Edén? El jardín del Edén, en la interpretación esotérica en la Biblia, ¿sabes cuál es el Edén? Les digo cuál es el Edén. El Edén es esto que estamos viviendo aquí en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu estado. Ese es el Edén. Pongan atención en este punto. Donde estamos viviendo nosotros, ese es nuestro Edén. Porque el Edén lo construye uno en su día a día. No es algo que está aquí nada más suspendido en el aire y ahí voy a tener acceso para irme. No, no, no es así. Justamente la promesa del Edén es esta que estamos nosotros viviendo. Fíjate, la Biblia dice, muchos príncipes y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron en aquellos años. Imagínate que viviera el rey David con con toda esta situación que hay ahorita de internet, de computadoras, de celulares, de teléfonos hablando aquí por la mano, etcétera. Ellos quisieron ver esto que nosotros estamos viendo ahorita. Ya lo vemos tan común. Pero si te detienes en el camino y reflexionas, esto que estamos viviendo aquí es algo maravilloso. ¡Wow! ¿Cuándo te ibas a imaginar que a través de esta computadora yo estoy conectado con todos ustedes y todos ustedes conmigo? Impresionante, maravilloso. Entonces, tú estás haciendo aquí un trabajo, tú estás aquí cumpliendo con tu familia, estás cumpliendo con la humanidad, estás cumpliendo contigo misma, estás haciendo bien las cosas. Ten por seguro que te espera un buen asiento en el lejano, en el eterno oriente, como llaman los masones. Un buen lugar te espera ahí. No estás haciendo las cosas bien, estás haciendo muchas travesuras, estás haciendo muchas cosas que no son buenas para los otros, y entonces tendrás que pagar, acuérdate de las leyes. Fíjate, hay una película antes de morir, algo así, no recuerdo el nombre. Muy interesante la película, se la recomiendo de dos señores ya adultos que se van a morir y entonces hacen un viaje. Y entonces en ese viaje llegan a Egipto porque ese es el sueño dorado de uno de ellos, porque escriben cuál es el sueño dorado de antes de morir hacerlo, y entonces llegan a Egipto. Y resulta que ahí hay una historia muy interesante en Egipto. Dice que cuando tú llegas al umbral, te hacen dos preguntas. La primera, fíjate la primera pregunta. Te preguntan, ¿fuiste feliz? Y la segunda pregunta, ¿hiciste feliz a los que bebían contigo?
Son las únicas preguntas que te van a hacer. No te van a decir cuántas casas hiciste, cuántas carreras hiciste, cuánto dinero guardaste, cuánto... No, 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 no. Simplemente dos preguntas te van a hacer. Y eso me parece a mí muy, muy lúcido, me parece muy, muy, muy apropiado eso. Porque justamente la misión del ser humano aquí es ser feliz y hacer felices a otros. Bien, Alba, espero que en el comentario te haya servido esto que comenté. Sí, muchísimas gracias. Venerable. ¿Preguntas? Ah, ya está el maestro. Ya está el maestro a quien le ruego que siga tomando la dirección porque, hermano, estoy en Coatzacoalcos en la terminal y ya está por salir mi carro. Entonces les Cuídate, ruego comprensión y complacencia a la hermandad. Me voy a desconectar de tal cuídate. manera que está. Sí, muchísimas gracias. Y pues desde luego interpreto el sentir de nuestra misión en agradecer por tu presencia. Por favor, acompáñanos un rato más extenso. Yo tengo Sí, que salirme, pero encantado. Pax, sí, hermano gracias. Apolinar. Pax a todos. Buenas noches. Pax. Gracias. Eh, paso a esta última diapositiva. Este es un concepto que el maestro José Manuel Estrada da en el concepto de la divinidad. Dice que es un conjunto de leyes por las cuales existe todo lo que vemos y palpamos. Eso es lo que él da como una aportación a una concepción acerca de la divinidad. Es un conjunto de leyes. ¿Cuáles son el conjunto de leyes? Estas siete que vimos. Así. Bien, entonces, gracias. Con esto concluyo esta parte y entonces ahora sí, aportaciones, comentarios. Guillermo, Lidia, el maestro, tienen la palabra. Muy, muy buena exposición, hermano. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Una vez que empezamos nosotros a hacer uso consciente de estas siete leyes, entonces la misma divinidad, la misma vida, el concepto que tú tengas, Jehová, Dios, el Eterno, el Altísimo, te va abriendo el camino, te va abriendo el camino. Como dices, el primer paso los da y aparece el puente. Vas caminando con esas siete leyes en tu andar, en tu vida, en tu proceder cotidiano y empiezas a ver cómo empiezan a tener puertas abiertas en tu vida. Puertas abiertas, puertas abiertas. Empiezas a tener mayor comprensión de lo que estás viviendo. Las siete leyes, cuando las empiezas a vivir de una manera consciente, tu existencia y las que están contigo empiezan a cambiar. Eso se llama asistencia de lo alto. Siempre la hay. Pero lógicamente, como no estamos conscientes de ese proceso, pues entonces transgredimos la ley. Es toda una disciplina a la cual tendremos que estar atentos a esta. Hay un micrófono abierto. Se está escuchando mucho el ruido. Creo que ya paró. Este, Cuando empiezas a llevar a cabo estas leyes de manera consciente, entonces empieza a haber una transformación a tu alrededor. Posiblemente tú no te des cuenta, pero la gente que está alrededor tuyo empieza a darse cuenta que hay algo diferente en ti. Empieza a darse cuenta que algo está ocurriendo contigo. Empiezas a darte cuenta que te rinde más tu economía, que te surgen más cosas,
que empiezas a tener experiencias más limpias, más agradables, más apropiadas para ti. Empiezan a llegar a tu vida personas que son fantásticas, que son geniales, que son personas que te hacían falta. Lo mismo pasa del otro lado cuando no estás haciendo bien las cosas. Empiezan a haber enredos en tu vida, empiezan a haber complicaciones en tu vida, empieza a tornarse compleja tu existencia. Y tú dices, oye, qué mala suerte tengo. No, no es mala suerte. Acuérdate que el concepto de bueno o malo aquí en el universo no existe. Simplemente no existe. Adelante, Guillermo. Sí. Ah, Yo estaba poniendo una ok. manita arriba. Ok, gracias, gracias. Entonces, cuando por conciencia empezamos a apropiarnos de estas leyes y empezamos a realizarlas en la vida cotidiana en lo pequeño, como esta ley en que cuando como es arriba es abajo, en lo grande vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Es una garantía a este punto. Simplemente la ley del mentalismo, fíjate, la primera ley del mentalismo. Empieza con la ley del mentalismo porque se infiere que la ley del mentalismo es la que rige las 6 siguientes. Porque en la ley del mentalismo está la creación, en la ley del mentalismo está la generación, en la ley del mentalismo está la vibración, en la ley del mentalismo está la polaridad, en la ley del mentalismo están sintetizadas las 6 que siguen. Empecemos con la ley del mentalismo a nivel de una disciplina. ¿Cómo haces para aquietar los 10,000 pensamientos que tienes en tu cabeza todos los días? Bueno, la Gran Fraternidad Universal propone la meditación y te dice, ¿sabes qué? A las 6 de la tarde, 6:30, date un baño y te sientas ahí, prendes una lucecita roja o nada más un incienso y si no tienes nada, te sientas 20 minutos ahí en silencio, respiración y silencio. Nada más. No tienes que hacer ninguna faramaya aquí, ni tienes que hacer nada aquí afuera, ni tienes que hacer nada. Simplemente fresco, bañadito, siéntate 20 minutos en silencio y vas a ver cómo tu mente empieza a transformarse. Y por lo tanto empiezas a tener mayor, no quiero utilizar esa palabra, pero es apropiada, empiezas a tener más poder. No el poder del dominio hacia afuera, sino el poder del dominio hacia adentro. Y cuando empiezas a tener mayor poder hacia adentro, entonces te vuelves humilde, en el sentido epistemológico de la palabra humildad, que no tiene que ver con la modestia, por si lo están asociando con ello. Entonces, cuando empiezas a llevar esa disciplina tan simple de sentarte en tu casa 20 minutos, empiezas a quietar la mente. Y al aquietar la mente, empiezas a darle mayor calidad a los verdaderos pensamientos necesarios para tu vida. Sí, Guillermo, ¿quieres hablar? Sí, Adelante. simplemente comentar que de esas 7 leyes, para tu servidor, para el servidor de ustedes, la principal que me ha servido es la ley del mentalismo, la primera, y que a veces, si no tomamos la primera ley, las demás tampoco las podemos tomar. Entonces, esa para mí es la más importante, entender que todo el universo que vemos tan concreto y tan sólido es mental. Si entendemos eso, ese comentario creo que vale la pena, porque si entendemos el primero, es probable que entendamos los demás. Mi concepto, si no entendemos el mentalismo, difícilmente entenderemos los demás. Eso es todo y muchas gracias. Gracias. Fíjate nada más, fíjense nada más este punto acerca del mentalismo. Cómo las neurociencias ya te van diciendo a ti cómo es que la capacidad del pensamiento puede materializar situaciones aquí. Fíjate bien.
Resulta que tú mentalizas que quieres una casa y te imaginas aquí y proyectas en tu mente una casa. Y aquí en tu mente ya tienes la casa de tus sueños o el coche de tus sueños o la mujer de tus sueños o el hombre de tus sueños o lo que quieras tener aquí en tu cabeza. Y la tienes bien definida. No te prometo que mañana la vas a tener, pero sí dentro de 5, 10, 15, 20 años tienes tu casa, tienes tu coche, tienes tu mujer, tienes tu hombre, tienes tus hijos, tienes lo que aquí pensaste. Pero como ya se te olvidó, cuando lo pensaste hace 10, 15, 18 años, 3 años, 6 años, como ya se te olvidó, no das crédito y dices fue un golpe de suerte. No, no fue un golpe de suerte. Fue todo un proceso mental aquí adentro que ya se materializó, ¿verdad? Entonces, la base fundamental de estas 7 leyes es la primera, la ley del mentalismo. Y como dicen la tradición oriental, ten cuidado con lo que piensas porque se te puede cumplir. Y entonces con esas advertencias ya vas con cuidado, con mucho cuidado vas con esas advertencias porque decía el maestro Estrada, nos decía, ¿quién te dice a ti que estás vivo? Porque ya han visto ustedes la película de Matrix. Es una película que ya tiene algunos años que la proyectaron, pero vale la pena darle una revisada a esa película nuevamente con este conocimiento que ya tenemos. Y ahí van dando muchas lucecitas acerca de cómo es la realidad, cómo es ese proceso. Es una película de aventura, es una película de ficción, como quieran llamarle, pero te va dando lucecitas de cómo es la realidad que vive. Porque tú crees que estás viviendo la realidad. Tu mente te está proyectando que esto que estás viviendo es tu realidad. Y nada más fíjate, porque cada uno ahorita está en su hogar o la mayoría ahorita anda ya tranquilo por sus casas y cada uno en su lugar es la realidad que está viviendo, pero finalmente es la misma. En el espacio aquí donde yo estoy en mi casa, esta es mi realidad. Y donde ustedes están en sus espacios, cada uno de ustedes es su realidad. Yo no puedo decir que mi realidad sea mejor que la de ustedes, ni ustedes con la mía. Ahí te das cuenta del principio del mentalismo, el principio de la correspondencia. Fíjate, cuando algo malo te sucede, si tú tienes el conocimiento de estas 7 leyes y te ocurre algo malo, en lugar de mal decir, te detienes y dices, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Porque si como el común denominador se queja, se justifica, acuérdate de las 6 leyes que vimos al final, te quejas, te justificas, criticas, maldices, etcétera, 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 hay mucha probabilidad de que te siga ocurriendo. Y ahora, no les quiero echar miedo en este sentido, ni tampoco terrorismo espiritual, pero si te ocurre a ti, es muy probable que también le ocurra a los tuyos, porque cuando tú haces algo bueno, se proyecta en los tuyos. Y por esa ley de correspondencia y vibración, cuando haces algo que no es bueno, también se proyecta en los otros, que son los tuyos. Atención en ese punto que es interesante, porque lo puedes cambiar. Lo interesante de esto es que lo puedes cambiar, porque está en la capacidad de nosotros cambiarlo, solamente que se requiere un elemento fundamental, el primer aspecto de la divinidad. Ahorita vimos las leyes de la divinidad. Después le voy a decir a Arturo, o si me permiten hablar sobre los aspectos de la divinidad. La divinidad también tiene 7 aspectos. Ahorita vimos las 7 leyes de la divinidad. Después vamos a hablar de los 7 aspectos de la divinidad. Pero el primero nada más. ¿Cómo se manifiesta la divinidad cuando te está ocurriendo algo? Y tú quieres cambiar. El primer aspecto de la divinidad es la voluntad divina, ejercida en ti. Ejerces la voluntad y cambias eso que estaba destinado a algo delicado hacia tu vida o hacia los tuyos, la cambias, porque la voluntad es sacrificio.
Sacro oficio. Quiere decir que tú vas a despojarte de algo y eso cuesta muchísimo trabajo. Uh, Le dice un personaje que andaba atrás de Jesús que quería seguirle y entonces Jesús se voltea y le dice, sí, lo único que tienes que hacer es deja todo lo que tienes de valor y sígueme. Y ese sujeto le dice, no, no podré seguirte. El otro sí lo dejó, que se llama Marcos, y lo siguió. Pero el otro le dijo, no, no puedo dejar esto. Esa es voluntad divina. Cuando ejerces voluntad divina, haces cambios estructurales. Fíjate, para cambiar un destino. Y esto es interesante en este diálogo filosófico acerca del destino, si hay libre albedrío o no hay. O sea, eso es muy interesante esto. Es que si ya estás predestinado a algo, para qué haces otra cosa si ya sabes que va a ocurrir? Pues no es así, porque justamente la divinidad te ha otorgado a ti el segundo principio o el segundo aspecto. Ya lo vamos a ver, no se pierda el siguiente capítulo. Pero el primero es la voluntad. Y entonces ejerces en tu condición humana o ejerces el segundo aspecto y puedes hacer un cambio. 3 acciones nada más para hacer un cambio estructural. La primera, caridad. La segunda, plegarias, oraciones. La tercera, comprometerte a no hacer lo que estabas haciendo. Le preguntaron a un rabino, fíjate, le preguntaron al rabino, oiga maestro, ¿qué es la estupidez? Y me encanta la respuesta que dio, fíjate. Es hacer lo mismo de la misma manera y esperar resultados diferentes. Wow, entonces dices, a ver, puedo cambiar el destino, puedo cambiar esto que estoy haciendo. Y hay consecuencias. Justamente lo que ahorita tenemos son consecuencias. Y todos los días hacemos destino, todos los días hacemos acciones, todos los días hacemos causas, todos los días hacemos efecto, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es como esa carta del tarot de la rueda de la fortuna, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, chicos, preguntas, dudas, comentarios. Reverendo, buenas Quiero noches. escucharlos. Soy Agustín, Keta. dime, Agustín, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, reverendo. Hay unos mensajes en el chat, si me permite, los Sí, voy a leer. adelante. De la hermana Alba, bueno, decía de Masaru Emoto, Ah, ese es ajá, el del japonés del agua. agua. Ajá. Y luego el hermano Apolinar dice, es pura metafísica, el cielo está dentro de ti, todo está dentro de ti. Gracias por el apunte, licenciado Alcacena. No tengo micrófono, Pax Arturo. Y otra vez el hermano Apolinar dice, Pax Agustín, nos lee los comentarios, hermano. Oh, una disculpa, apenas los estoy leyendo. Hermana Clary dice, tengo una duda. eh, ¿Cómo es que dijo que se tiene que sentir mal uno? ¿Cómo es que dijo que si te hacen sentir mal a uno, debe callar? La hermana Clary pregunta. No entiendo cómo si le hacen sentir mal a uno. Sí, dice, ¿cómo es que dijo que si te hacen sentir mal a uno, debe callar? Es lo que dice la pregunta. ¿Sabes cómo se llama eso? Y eso es algo muy complicado. Se llama humildad. En la mente hay 2 procesos. Cuando te ocurre algo en la mente, actúa bajo 2 procesos. Un proceso se llama reactivo y otro proceso se llama reflexivo.
Cuando a ti te están insultando o te están diciendo cosas y es verdad, pues te mueve y te mueve mucho. Y como no tienes la disciplina suficiente, pues reaccionas ante lo que te está pasando. Y esa reacción va a tener una consecuencia, porque si el otro es más fuerte, pues te va a tirar una trompada también. Pero si tú entras en ese proceso reflexivo y dices, a ver, voy a poner atención en lo que me está diciendo. Y tales cosas que me está diciendo son ciertas porque me están doliendo muchísimo. Pero tales acciones no son ciertas. Por lo tanto, las que no son ciertas, que se las lleven. Pero las que son ciertas, me las apropio para cambiarlas. En eso reside un poco el asunto de la sabiduría. Y en ese camino andamos indagando, andamos investigando, andamos en el estudio, andamos en la investigación, andamos haciendo cosas, porque es todo un trabajo interno esta situación, es toda una disciplina. La meditación ayuda mucho. Les recomiendo que hagan meditación en sus casas. 20 minutos nada más. Por favor, siéntate 20 minutos, donde no te molesten. Hasta en el baño puedes meterte, creo que en el baño ya no molesta. Ahí te metes al baño o en tu recámara o en donde tú puedas, ahí 20 minutos nada más, 20 minutos nada más. Respira, silencio, respira, silencio, respira, silencio, respira, silencio. Ya te dolió por aquí, ya te da comezón por acá, ya te pasa esto, ya respira, silencio, respira, silencio. Es una disciplina. Vieras la meditación zen cómo es. Silencio, 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 respiración y silencio, respiración y silencio, momento presente. Momento presente, momento presente, momento presente. La vez pasada que tuvimos una charla también aquí con ustedes, les decía yo que cuando estás triste o estás deprimido es porque estás viviendo en el pasado. Cuando estás ansioso o estás angustiado es porque estás viviendo en el futuro. En el momento presente están ocurriendo las cosas, como decía John Lennon, y ni cuenta te das. Decía el maestro Estrada, no perder el detalle de las cosas. Entonces estás atento a lo que está pasando, porque todo lo que te está pasando son mensajes de la divinidad. ¿Quién preguntó cómo se llama la chica, la hermana? Es Clary, dice, y ya Clary. contestó, dice, excelente, muchas gracias. Hay otros mensajes también de Siga, por favor, sí. Sol Toledo, dice, es tomar conciencia, estar en el aquí, en el ahora, con meditación, lo que usted nos estaba diciendo. Y luego alguien que está como iPhone. Buenas noches, venerable. ¿Será posible subir la charla a YouTube? Está muy importante el tema, gracias. Y luego el hermano Héctor dice también, gracias, maestro, muy bueno, Pax. Son los comentarios que hay ahorita en el chat. Bueno, tío Benjamín, buenas noches. Tienes tu micrófono apagado. Entonces, el punto es que estas 7 leyes a las que estamos sujetos todos, podemos hacer uso apropiado de ellas. Mi interés cuando le propuse a Arturo que viéramos este tema es socializarlo de tal manera que podamos estar atentos a estos 7 principios y, y no violarlos, es la palabra, cabalísticamente hablando, no violarlos, no violar la ley, porque conscientemente actúas, conscientemente pagas. Inconscientemente actúas, inconscientemente pagas. Pero de que pagas, pagas. Mucho silencio, preguntas, comentarios.
excelente charla. Me encanta. Fíjense, la naturaleza no está diseñada justamente, está diseñada para que todos, todo el planeta no esté feliz, esté en paz. Porque el asunto de la felicidad es un asunto muy peliagudo, es un asunto muy complicado, es un asunto muy complejo el asunto de la felicidad. Es inalcanzable, es como este escritor uruguayo, el que hablaba de las utopías. ¿Para qué sirve la utopía? Pues para que das un paso y se aleja, y das otro paso y se sigue alejando. Justamente está diseñado esto para que estés en paz. El único propósito que Dios quiere de ti es que estés en paz. Como decía mi abuelito, estés sosiego, sosiégate, Calito, me dice, estés sosiego, estés quieto, estés en armonía con tu corazón, estés satisfecho del momento que estás viviendo. No reniegues del momento que estás viviendo, porque te lastimas. Cuando tú aceptas esa realidad, cuando tú aceptas esa consecuencia, empiezas a mandarle un mensaje a la divinidad en que, Padre, estoy quieto. Ese es el meollo de todo esto. Cuando entiendes cómo se mueven estas leyes, empiezas a estar quieto, no feliz, estás en paz, estás tranquilo, estás gozoso, porque uno sabe que en esa ley se van moviendo, te vas moviendo en eso. Días buenos, fiesta, días malos, aprendizajes, y ahí te vas moviendo, ahí te vas moviendo, ahí te vas moviendo. Algo te ocurre, ya no lo tomas a mal, dices, a ver, tengo que aprender algo de esto. Jamás la divinidad ha dejado a sus hijos solos, jamás, 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 jamás. Hay una asistencia de lo alto, todos ustedes, yo, todo el planeta tiene una asistencia espiritual, todos. No hay un sujeto que no la tenga. Eh, yo quisiera hablar que los temas espirituales pues conllevan una serie de cosas y que entonces la espiritualidad es un mundo pues que hay que darle atención, hay que darle tiempo, al igual que hacemos con otras cosas, pues entonces da tiempo también a la espiritualidad para comprender ese universo, poder realizarlos y alcanzar pues ese estado pues de samadhi que está en el hombre, que es la iluminación, pues el objetivo de la vida. Aliás, el único propósito de la vida es la iluminación, alcanzar la iluminación. Entonces, cómo es rico los temas de la espiritualidad, cómo ellos demandan comprensión, estudios, pues dar su tiempo para comprender ese otro reino y no estar demasiado focado única y exclusivamente en lo mecano materialista. Entonces, la espiritualidad es algo que demanda tiempo, demanda prácticas, realizaciones, servicio y todo ello, pues, para conocerlo, demanda, pues, una dedicación que no es tan sencillo como se piensa que lo es realizar la espiritualidad. Es cuanto. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues entonces, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Si no, creo que
Con esto concluimos la plática. Buenas noches, soy Juan Carlos. Ya para concluir, hay una frase que dice: el que domina la mente lo domina todo. Como seres humanos también vamos en esa etapa de ascensión. Entonces, la aplicación de los 7 principios combinados con el crecimiento espiritual grado con grado, ¿nos podría hablar un poquito de eso? Ya para cerrar. Con esa axioma que dijiste me recordó a mis tiempos de niño, el famoso Calimán. Este, cada uno tiene las experiencias de acuerdo a la comprensión del momento que está viviendo, va teniendo las experiencias en ese nivel, en ese estadio en el que cada uno se encuentra. Y cada uno responde de acuerdo al estadio en el que su conciencia se encuentra. Si tienes poquita, pues entonces reaccionas de una manera a la experiencia que estás teniendo. Si tienes mucha, pues reaccionas en esa abundancia que tienes, reaccionas de acuerdo a la experiencia que estás viviendo. Un ejemplo, tú tienes una idea de construir una casa, pero tú no eres arquitecto. Y entonces tú nada más te imaginas una pared enfrente, un cuadro, haces las divisiones adentro, pones 2 recámaras, pones cocina, pones baño, sala, comedor y punto. Hasta ahí llega tu comprensión, hasta ahí llega lo que tú en tu mente, en tu comprensión alcanzas a entender como una casa. Pero si un arquitecto o un ingeniero civil le entregas ese terreno, pues te va a hacer una propiedad hermosa, te va a hacer una propiedad muy diferente a la que tú tenías en mente. Y son 2 sujetos aparentemente iguales, pero resulta que uno en ese sentido tiene mayor comprensión de la acción que el otro. Entonces, ese ejemplo así un poco burdo, es lo mismo que ocurre en la vida de uno. Si empiezas a tener mayor preparación y te interesan todos estos temas y estás en esa línea vibratoria de necesito aprender esto, entonces te vas a dar cuenta cómo empiezas a tener mayores respuestas de mejor calidad para tu propia existencia. Y empiezas entonces a tener mayor rango de acción a lo que estás viviendo. En la fraternidad se manejan grados, se manejan este tipo de cosas, pero haciéndolos a un lado, estos grados, haciéndolos a un lado, ponte a estudiar. La información ya está aquí. Ponte a estudiar. Disciplínate. Es muy simple la propuesta que tiene el maestro de la Ferrier para cambiar destinos. Muy simple. Haz gimnasia, o como decía mi maestro, calistecnia, haz gimnasia, báñate con agua natural, haz tus oraciones en la mañana, haz tus asanas o posturas de yoga, haz tu meditación, come adecuadamente, ten un equilibrio con tu familia, diviértete, trabaja, produce, estudia. Es lo único que se te pide. No se te pide más. Es lo único que se te pide. Y te garantiza, así te garantiza que vas a tener un buen destino. El problema está en que esto que yo te dije, que aparentemente es simple, sosténlo durante X tiempo. Eso sí está cañón, como dicen los jóvenes. Pero en sí es simple. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Pero ¿te acuerdas cuando te hablé de los aspectos de la divinidad? El primero, que es la voluntad divina. Si arráncala, necesitas arrancarla. Estaba yo viviendo en el Ashram de Coatepec con el maestro Estrada y me costaba mucho trabajo levantarme temprano. Porque en Coatepec en aquellos años, pues la neblina, la llovizna, a El las frío. 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo acostumbrado a la flojera, levantarme tarde, etcétera.
pues voy y le digo, maestro, me cuesta mucho trabajo levantarme a las 5 de la mañana, 5:30, a hacer esto. Ayúdeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Me dice, mira, te voy a dar una fórmula que es muy simple y muy efectiva, me dijo. Entonces agarra y me dice, mira, en la mañana cuando estás con las sábanas y estás con la almohada, agarras tu mano y te tocas el hombro aquí golpeándote y te dices, párate, animal. Y entonces, riéndose, y pues, siempre bromeaba mucho, y entonces, pero es una fórmula muy efectiva. Ahora ya me trato con cariño, ya no me digo animal, ya me digo, párate, Agustín. Pero es muy efectiva esa fórmula. Son fórmulas muy simples. Así nada más, muévete, camina, habla, dilo. Ese acto ya lo estudiaron neurológicamente. Tu voluntad, tu cabeza, aquí ya le está mandando orden a la mano y te está recordando aquí a tu hombro, actívate, levántate, muévete, camina, piensa, hazlo. Son fórmulas simples y dan resultado. Y ya te ahorré ahorita psicoterapias profundas de 800, 900 pesos. No gastes, nada más disciplínate, aplícate, levántate, muévete. Mari, me, este, Bueno, chicos, pues entonces creo que es suficiente por ahora. Tendremos ya oportunidad de seguir conversando en las siguientes, no se pierda el siguiente capítulo. Primeramente, agradecerle por su bella charla, pues aquí para el Centro de Estudios de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Dr. Sarreno Laverrière, y agradecer más una vez tu gentil venida aquí a nuestro Centro de Estudios. Muchas gracias. Gracias a todos, pues seguimos en contacto, ya habrá oportunidad de poder compartir más temas.